Y si no está a salvo para el anochecer, las temperaturas bajo cero podrían matarla. Pero su progreso es demasiado lento. En un momento miré hacia atrás y pude ver la huella que había dejado al arrastrarme. Me llevó aproximadamente 2 horas y media llegar hasta la base, arrastrándome centímetro a centímetro, mientras que trotando me llevó 2 o 3 minutos. El único consuelo de Danelle es la compañía de su mascota. Taz estuvo conmigo todo el tiempo. Supongo que intuyó que estaba herida. Imagino que se preguntaba por qué iba tan lento. A medida que el sol invernal se pone, la temperatura desciende a bajo cero. La luz del día comienza a extinguirse y con ella las posibilidades de salir del cañón antes de que anocheciera. A pesar de los esfuerzos sobrehumanos de Danelle, aún no está a salvo. Está muy cansada para seguir y se detiene por la noche. Pero sabe que el desierto suele cobrar víctimas en la oscuridad. Era un gran consuelo que Taz estuviera allí. Sabía que si había algún coyote o algún otro tipo de animal acercándose, él ladraría y los espantaría para que se alejaran de mí. Pero la presencia de Taz no la salvará del implacable frío de la noche en el desierto. Dadas las lesiones que tenía en la pelvis, si se acercaba demasiado estaba incómoda, porque podía moverme los huesos del lugar. Aún faltan horas para que amanezca. La temperatura ya es muy baja y continúa descendiendo. Hacía mucho frío. Era como estar en un congelador. Tenía los pies congelados. Tenían escarcha. La exposición al frío intenso hace que el cuerpo de Danelle deje de bombear sangre a sus extremidades para proteger los órganos vitales. La escarcha en los dedos de manos y pies es la primera etapa de un principio de hipotermia. Sé que cuando el cuerpo se enfría demasiado, el cerebro deja de funcionar y ese es un síntoma de hipotermia. Con una temperatura invernal menor a 5 grados bajo cero en el desierto de Moab, Danelle se vale de su entrenamiento atlético para sobrevivir en la noche. A pesar de tener la pelvis fracturada, Danelle comienza a hacer abdominales para mantener el calor. Intentaba elevar solo la cabeza y los hombros. No podía hacer abdominales completos porque no tenía movilidad en la parte central. Debe hacer un esfuerzo sobrehumano que casi la supera. Luego me sentí fatigada, me cansé. Entonces me dije, debo encontrar un ritmo que pueda seguir durante toda la noche. Danelle se exige hacer un abdominal corto cada 5 segundos, sin detenerse en las siguientes 6 horas. Es un desafío extraordinario, pero es el único modo de permanecer con vida. Sabía que si me dormía moriría de hipotermia. Y si dejaba de hacer ejercicio, también moriría de hipotermia. Por lo general buscamos a alguien a quien se le hizo de noche o se quebró el tobillo, pero sabemos dónde está. Pero esta era una búsqueda real. No teníamos idea en unos 50 kilómetros cuadrados, que es mucho en este sitio con los cañones y riscos. Lleva mucho tiempo rastrear tanta superficie. Es tiempo del que no disponen. La tarde se acerca a su fin y la temperatura comienza a descender. Pero Bego Gerhardt no puede apresurarse por miedo a perder alguna pista que lo lleve hasta Danelle.
Mientras subíamos, cada vez que encontraba arena, buscaba huellas. Pronto encontré unas que podrían ser de hacía 2 días. Además, había huellas de perro en el mismo sentido. De regreso en la base de rescate, John está seguro de que Taz intenta decirles algo. El perro tenía una misión. Corría entre nosotros como si intentara decirnos: oigan, mírenme aquí, necesito que me presten atención. Ahora les mostraré dónde se encuentra. ¿A dónde va? De pronto, de nuevo en la base del cañón, el perro reapareció y volvió a la base del sendero de Amasa. Entonces, me comuniqué por radio con los vehículos que subían por el sendero. 1T812 a 1T836. Oye, Bego, parece que el perro va hacia ustedes. Denle paso. Veamos hacia dónde va. De pronto miré sobre mi hombro y apareció Taz, corriendo hacia la colina. Pensé, bien, creo que seguiré al perro por unos 5 minutos. Bien, amigo, veamos a dónde vas. El tiempo se acaba, la noche se acerca y hay una nueva amenaza para la búsqueda. El pronóstico indica fuertes nevadas que Daniel no podría resistir. Seguir a Taz tal vez sea la única oportunidad de hallar a Daniel con vida. La atleta experta en resistencia Daniel Balenji está a punto de morir. El pronóstico indica fuertes nevadas y otra noche al aire libre acabará con ella, a no ser que su perro lleve a cabo el milagro de guiar al equipo de rescate hasta donde se encuentra. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No me puedo mover! El sonido se acercó y comencé a suplicar. Suplicaba desesperada que me ayudaran. ¡Necesito ayuda!, explicaba que estaba herida. Le gritaba a esa persona que no se fuera, que estaba herida y necesitaba ayuda. ¡Ayuda! Fue el mejor momento de mi vida, porque entonces supe que tendría otra oportunidad. Supe que lo lograría. Fue muy emotivo, porque no es común realizar un rescate en el que la vida de la persona está en verdad en riesgo. La expresión en su rostro era de alivio, y luego comenzó a llorar. Entonces me dijo, sí que tienes un buen perro. Y comencé a llorar, no podía hacer más que llorar. Yo creo que ningún humano habría sobrevivido otra noche con esas temperaturas. El extraordinario lazo de Taz con Daniel le salvó la vida. Taz marcó la diferencia en el tiempo que podría pasar o incluso los días hasta que encontráramos a Daniel. Ella no podía esperar ni horas ni días. Estaba a punto de morir. Siempre supe que Taz era un perro inteligente, pero para hacer lo que él hizo hace falta un nivel más de comunicación. De pronto era él quien cuidaba de mí y no al revés. Cada vez que pienso en ello me siento muy, muy agradecida. Es mi mejor amigo. Trasladan a Daniel en helicóptero hasta el hospital y la operan de emergencia para reparar los 7 vasos rotos que bombearon 1,5 litros de sangre a su cavidad pélvica. Le salvaron la vida, pero puede que su cuerpo no vuelva a ser el de antes. Los doctores temen que tal vez no vuelva a caminar. A pesar de todas las dificultades, la extraordinaria determinación que la mantuvo viva en el cañón la hizo volver a caminar. Luego de 6 horas en el quirófano y meses de rehabilitación, Daniel ha vuelto a correr y Taz tiene un nuevo compañero de juego.
Estábamos buscando búfalos. Por lo general siempre hay muchos. Pero aún no habíamos visto ninguno. Bien, desciende un poco. Quiero ver qué hay allí abajo. Me dijo, bajemos a ver qué encontramos. Viajaban hacia una zona pantanosa donde los búfalos suelen reunirse, pero eso significaba volar muy cerca de una enorme montaña escarpada. Teníamos que acercarnos mucho a la escarpadura para poder ver bien. Volábamos a mucha velocidad. ¡Sujétense! Cuanto más se acercaban a la escarpadura, más turbulencia había en el aire. Noté que el avión parecía estar descendiendo. Entonces, repentinamente, el aire succionó al avión hacia abajo. Se forman estos torbellinos o vórtices, y nos succionó uno de ellos. Usando toda la potencia, Adam intentaba elevar el avión por encima de la enorme escarpadura para huir del vórtice. Intentaba mantener el avión a máxima velocidad para levantar la nariz. La alarma de pérdida de sustentación se encendió. Sabía que eran malas noticias. Estábamos en problemas. Parecía que no subiríamos por encima de la escarpa. Pero solo segundos antes del impacto, Adam logró nivelar el avión. Pude mantener las alas niveladas. Pero... Oh, Dios mío. Pensé, esto es un desastre. Había llamas que salían del motor y una buena cantidad de combustible se había derramado de las alas. El combustible es un elemento muy explosivo. Una ligera chispa y todo se convertiría en una bola de fuego. Un avión que transportaba a 4 hombres se había estrellado en una remota región de África Central. El piloto, Adam Pope, estaba atrapado sobre los restos del avión con la columna vertebral quebrada, el avión en llamas y el tanque de combustible perdiendo. Ante el más ligero contacto, todo explotaría. Y no podía hacer nada. Milagrosamente, el fuego se extinguió. El peligro más inmediato había pasado. ¡Clive! ¡Ah! Pero al igual que Adam, Clive estaba gravemente herido y no podía moverse. Sentía un terrible dolor, como si alguien me hubiera clavado algo en la espalda. Me retorcí en el suelo tratando de encontrar una posición que me aliviara el dolor. Debido al impacto, la espalda de Clive se había torcido hacia atrás y sus vértebras se habían aplastado unas contra otras. Pero a pesar de haberse fracturado la columna, pudo rodar unos 20 metros lejos del avión. Me sentía culpable por haber entrado en pánico. Por el miedo a la explosión, quería alejarme rápido del avión. ¡Adam! Clive no sabía si sus colegas habían sobrevivido. Podía ver el avión, pero no podía ver los detalles. No podía ver a Adam. Solo podía ver parte del avión. ¡Adam! ¡Clive! ¡Adam, ¿estás bien? ¡Estoy sobre el ala! Continué llamando a Adam, quien seguía preguntando si estaba bien. Le dije, sí, estoy bien. Sabía que Clive estaba vivo y también que estaba herido. Mientras Adam y Clive estaban muy mal heridos, Mumba tuvo suerte de salir ileso. Pero Graham continuaba desaparecido. Todavía no había visto ni escuchado a Graham. ¡Graham! Y pensé que estaba muerto. ¿Me escuchas? De verdad, pensé que lo estaba. Ve a ver.
¿Dónde está Graham? Mumba, dime, ¿está bien? Oye, Mumba, dime cómo está. Graham había sufrido toda la fuerza del impacto. ¿Está bien? Pensé, si alguien lo ve, aumentaría nuestras posibilidades de ser rescatados. 36 horas habían pasado desde el accidente y el tiempo se acababa. Las condiciones de los colegas de Clive empeoraban mientras se enfrentaban a otra implacable y helada noche. Adam se había deteriorado físicamente durante todo ese día. Estaba muy débil. La noche se presentaba muy fría y él parecía haberse entregado a incontrolables temblores. Adam no lo sabía, pero había contraído neumonía. Sus pulmones estaban inflamados y llenos de líquido. Sin atención médica urgente, sus pulmones podían colapsar y entonces él moriría lentamente. Estaba preocupado, creía que no viviría mucho. Verlo temblar de esa manera fue muy duro para mí. Mientras Adam se debilitaba, Graham peleaba su propia batalla por sobrevivir. Ya había comenzado a sentir olor porque la pierna estaba infectada. Lo que Graham podía oler era la infección desparramándose rápidamente por su pie herido. La herida abierta y los tendones expuestos se deterioraban con cada hora que pasaba. Miré hacia abajo y vi 3 o 4 enormes hormigas negras llevándose pedazos de carne, tendones y otras partes de mi pierna. Pero no había mucho que pudiera hacer, ni siquiera quitarlas. Había hecho mis cálculos y tras otra noche helada, creí que Adam no sobreviviría. Luego de 48 horas desde la caída del avión, 2 hombres gravemente heridos estaban por perder la vida. Graham Child luchaba por mantenerse consciente a pesar del dolor de su pierna mal herida. El piloto Adam Pope padecía de una severa neumonía. Adam estaba muy debilitado, debía levantar y sostener su cabeza para que pudiera beber agua. Era muy angustiante verlo deteriorarse de esa manera. Me preocupaba que el calor del día lo hiciera sufrir aún más. Clive tomó una decisión desesperada. Intentaría llegar a un lugar seguro a pesar de su columna fracturada. No estaba seguro de poder lograrlo. No sabía qué podía hacer, pero estaba absolutamente convencido de que prefería intentar hacer algo a quedarme sentado y ver a estos 2 hombres deteriorarse lentamente. Lo pensé y hubiera preferido que fuera idea de ellos, porque dejarlos en el avión y alejarme del lugar era como romper con todas las reglas. Pero no veía otra solución y resultó ser que ellos tampoco. Te estaremos esperando aquí. Fue un momento muy emotivo.